Ya, 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 ya. Me da mucha gracia ver puros latinos comentando. E cierto lo el dice en el video de el inglés todos du laman yerman. Lol. Thank you. I really appreciate it. Creo que esta es su video más visto. Seguro que se hey uno el la dishma con 29 millones de vistas, pero si es el más visto. Ok, muchas gracias a este simpatiquísimo youtuber que nadie sabe su nombre, pero claramente no sabe leer español. ¿Ya? ¿Por qué les muestro esto? Porque así es como nosotros sonamos cuando no sabemos hablar inglés y alguien nos escucha. Bueno, I'm ok. incredibly offended. Entonces, para que no nos pase esto, tenemos que aprender los tiempos verbales en inglés, que es lo mínimo para realizar una buena estructura y hablar bien inglés, como realmente sigue las reglas estructurales, ¿cierto? Porque si no sabemos estas reglas básicas, vamos a seguir siempre hablando mal o escribiendo mal. Ya, entonces lo principal que tenemos que hacer es aprender lo básico, que son los pronombres personales, qué es el verbo to be. Si no lo saben, retroceder entonces a la clase anterior y repasar los pronombres personales. ¿Ok? Entonces, el present simple es muy fácil. Se compone de un sujeto y el verbo. ¿Ok? Como por ejemplo, I live. El sujeto vendría siendo, ¿cierto?, un pronombre personal, gramaticalmente hablando. Entonces, para saber cómo realmente conjugar los verbos, etcétera, primero tenemos que saber de quién estamos hablando y para decir de quién estamos hablando tenemos que saber los pronombres personales que son, vamos a recordar, I, he, she, it, you, we y they, ¿ok? Recordando que he, she e it significa él, ella o eso, ¿ya? It se refiere a algo que no tiene género, que no tiene vida, humana al menos, y que es una cosa, ¿ya? Es eso, a eso se refiere, a eso, ¿ok? Y para el resto entonces sería I, you, we, they. El verbo en el caso del present simple sería el verbo en infinitivo, ¿ok? ¿Para qué ocupamos el present simple? Para decir rutinas diarias, ¿ok? Como por ejemplo, I work in a silver mine, algo que no va a cambiar de pronto y algo que hacemos todos los días, ¿ok? Como sabemos, en inglés no es necesario, perdón, en español no es necesario traducir palabra por palabra lo que significa, ¿ya? Se comprende que I work podemos decirlo fácilmente como trabajo en vez de decir yo trabajo, ¿ok? In a silver mine, in vendría siendo en, a es el artículo en inglés que reemplaza a una, uno y un, ¿ok? Porque recordemos que los artículos en inglés no tienen sexo, no tienen género, ¿ok? Entonces, nos sirve para solamente expresar y ayudar a que la frase se entienda mejor, ¿ok? Entonces, en inglés, los artículos no tienen género, ¿ya? No está el femenino y el masculino, ¿ok? Solo es neutro. Y de todas formas se entiende igual, ¿ok? Y silver mine es, silver es plata y mine es mina, ¿ok? Entonces, en español tenemos que agregar mina de plata, ¿ok? Porque mina, ¿cierto? Es la palabra que es como lo principal, el objeto directo, y de plata es lo que caracteriza la mina, ¿ok? Que es de plata. Y en inglés simplemente se escribe silver mine, ¿ya? Si quieren decir mina de plata, tendría que ser en inglés
silver of mine, ¿ok? Pero gramaticalmente no es necesario agregarle la D en inglés, ¿ok? Y como se pueden dar cuenta, está al revés, ¿cierto? En español es mina de plata y en inglés es silver mine, está al revés, ¿cierto? Entonces lo que caracteriza al objeto directo, que vendría siendo los adjetivos, se escriben antes del sustantivo, ¿ok? Antes del sustantivo en inglés. ¿Ok? Entonces sería I work in a silver mine. Estaría mal dicho decir I work in a mine silver, ¿ok? Y también estaría innecesariamente mal dicho decir I work in a silver of mine, ¿ok? No se entendería muy bien y gramaticalmente hablando no está correctamente expresado, ¿ya? Lo mejor es decir entonces lo que caracteriza al objeto directo y después el objeto directo de la frase, que vendría siendo la mina, ¿ok? Independientemente si es de plata, de oro, etc. En inglés eso se menciona antes, ¿ok? Las situaciones permanentes, ¿a qué se refiere con eso? Que es algo que yo tengo que es mío, ¿ya? Por ejemplo, she has a car. Entonces, she significa ella, ¿cierto? Has es el verbo tener, ¿ya? Have es el verbo tener, pero has está conjugado porque en esta frase está nombrando a ella. ¿Ok? Vamos a mencionar esa conjugación en unos minutos. Entonces, para seguir con la traducción de la frase, she has a car, ella tiene un auto o un automóvil, ¿cierto? Sería el artículo y car es automóvil, ¿ok? Y leyes naturales o físicas, ¿a qué se refiere con eso? Por ejemplo, the sun appears in the east. The sun sería el sol, ¿cierto? Appears, sale. In the east, entonces es por el este. ¿Okay? Ahí estaría gramaticalmente bien dicho que hablando del clima o de situaciones que pasan a diario, ¿cierto? En el ahora, en el presente. ¿A qué me refiero con depende del sujeto, la conjugación del verbo? Porque en present simple, cuando hablamos de he, she o it, de él, ella o eso, a todos los verbos de la frase, el verbo principal, se le agrega una S al final y necesariamente hay que pronunciarla cuando leemos o hablamos en inglés. Estaría mal dicho decir he live, ¿ok? Sin embargo, estaría bien dicho decir he lives, ¿ok? She lives, it lives, ¿ya? Estaría mal dicho decir she live o it live. Se notaría y la pronunciación estaría mal dicha, ¿ya? Se notaría que hay un error gramatical. Por eso siempre hay que fijarse en los detalles en inglés, ¿ok? Entonces el sujeto I, you, we, they queda con el verbo en infinitivo, ¿ok? Normal. I talk, you eat, we learn, they do, they go, ¿ok? Y cuando queremos hablar de he, she o it, le agregamos entonces la S al verbo y quedaría he talks, she eats, it learns, he does, she goes, ¿ok? ¿Por qué cambia en vez de do a does o go a goes? Por lo mismo, para cuando hablamos de tercera persona singular, en este caso he, she o it, todos los verbos que terminan en o, sh, ch, ss, x, z, y, se le agrega las letras es, ¿ok? Entonces, si yo quiero decir yo voy, puedo decir I go, pero si quiero decir él va, tengo que conjugar entonces al verbo y escribir o decir he goes, ¿ok? Se le agrega la es. I wish, she wishes. Yo quiero o deseo, ella quiere o ella desea.
I reach, he reaches, ¿ok? I express, she expresses. I fix, she fixes. I kiss, she kisses. I buzz, he buzzes. ¿Ok? Él murmulla. Entonces, para realmente saber en qué verbos o acordarse en qué verbos tenemos que cambiar el final de la palabra, la única manera más funcional es haciendo ejercicios. ¿Ok? Entonces, ejercitando el present simple, muchas veces van a aprenderlo muy rápido y no se van a olvidar de estos detalles. ¿Ok? Entonces, también otra regla gramatical del present simple es cuando el verbo termina en Y, pero le antecede una consonante, entonces se le agrega al verbo, se le elimina la Y y se le agrega la IES. ¿Ok? Entonces, si yo quiero decir yo ocupo, I occupy, ¿ya? Si me doy cuenta que en realidad terminan la letra I, ¿ya? Que vendría siendo la Y, en inglés la Y. Entonces ahí cambio, si quiero decir él, ella o eso, cambio el verbo a he occupies, ¿ya? Sé que suena muy parecido, pero lo ideal es que siempre estudiemos con el traductor, un diccionario a mano, para ir relacionando esas palabras y que nuestro cerebro después las recuerde, ¿ok? Entonces, I study, he studies. Y otra regla del present simple es cuando los verbos terminan en Y y le antecede una vocal, solamente le agregamos la S, ¿ok? No hay que eliminar la Y ni tampoco conjugar el verbo para cuando queremos hablar de he, she o it, sino que simplemente le agregamos una S al final del verbo. I buy, he buys, ¿ok? Siempre es muy importante pronunciar esa S, ¿ok? Para hacer una negación en present simple, la estructura es la siguiente. Es sujeto más el verbo auxiliar do o to do o does, ¿ya? Después le voy a explicar la diferencia entre el do y el does. Le agregamos la palabra not, ¿ya? Porque si no, no sería una negación. Y el verbo principal, ¿ok? Que vendría siendo como la acción principal de la frase, ¿ya? Entonces, I do not sing, ¿ya? I es yo, do not o don't es no, ¿ya? En inglés, entonces, para negar es don't. I don't, yo no, ¿ok? Y después el verbo, ¿cierto? Sing, que en este caso es canto. Yo no canto. Estructuralmente es I do not sing, ¿ok? Pero la conjunción, o sea, la abreviación del do not es don't, ¿ok? Y seguramente lo hemos escuchado antes en inglés. I don't, yo no. Yo no canto, yo no nado, yo no, etcétera, ¿ok? Entonces, en tercera persona singular, también se conjuga el verbo de distinta manera, ¿ok? Para he, she o it, el verbo do se expresaría como does, ¿ok? Estaría mal dicho decir he don't, ¿ok? She don't o it don't, ¿ok? Estaría mal dicho. Tendríamos que decir sí o sí siempre he does not, ¿ok? O he does, ya simplemente afirmando. La conjunción de las dos palabras does not es doesn't, ¿ok? Doesn't. He doesn't. Y el resto de la frase, que en este caso es sing, ¿ok? Entonces, si es ella no canta, she doesn't sing. O eso, si queremos decir que eso no, it does not, it doesn't, ¿ok? Entonces, si seguimos con la traducción de la frase, sería he does not sing
o he doesn't sing. Y en español sería he, él, does not o doesn't, no, y canta, sing, ¿ok? No hay que cambiar el verbo dos veces, ¿ya? No hay que conjugar el verbo dos veces, sino que sing queda tal cual, ¿ya? Y does, el verbo do, cambiaría, entonces se conjugaría. ¿Cómo saber en qué momento conjugar o cómo conjugar? Tenemos que hacernos la pregunta de quién estamos hablando. El sujeto marca la conjugación en el present simple, ¿ok? Entonces, he, she o it es does o does not. Y they, entonces como es ellos, they, vendría siendo entonces simplemente do, not, y el resto de la frase que es play. Entonces, they don't play o they do not play. Y en español sería ellos no juegan, ¿ok? Entonces, en inglés, como dije, se contrae a do not, se contrae a don't, y el does not se contrae a doesn't. ¿Ok? Entonces, I don't sing, he doesn't sing, they don't play. ¿Ok? La idea es que yo cada vez que lea en inglés, lo leo en voz alta, ustedes me repiten la frase también en inglés en sus casas, ¿ok? Para ir ya más o menos familiarizando el lenguaje y el vocabulario en inglés. ¿Cómo hacemos una pregunta? ¿Cómo hacemos una pregunta en inglés? Bueno, ocupamos también el verbo auxiliar to do, que es hacer, ¿cierto? No vamos a decir do you like music? No se refiere a que dice hacer gustar música, ¿ok? Tenemos que saber la estructura, tenemos que saber por qué se escribe así. Entonces, la estructura gramatical para hacer una pregunta, para frases cerradas como yes, no, las preguntas son súper fáciles. Se comienza con el verbo auxiliar do, depende si, por ejemplo, hablamos de él, ella o eso, es does, ¿ya? En present simple, siempre la conjugación de él, ella o eso, que es tercera persona en singular, lo cambiamos, lo conjugamos para does, ¿ok? Y si hablamos de tú, de ellos, de nosotros, you, we, they, el verbo va en infinitivo, en simplemente do, ¿ok? Entonces, sí o sí, para hacer una pregunta no podemos preguntar you like music, ¿ok? Estaría mal dicho, estaría gramaticalmente mal dicho, ¿ok? Entonces sería do you like music? Sí, entonces si queremos preguntar cualquier cosa, lo primero que tenemos que hacer, si queremos preguntar obviamente en momento de presente, es decir do, ¿ya? Do. Acostumbrarse a agregar ese verbo que en español no tiene un significado, es silencioso, ¿cierto? Porque en español sería te gusta la música, ¿ya? En inglés necesariamente tenemos que agregar el verbo auxiliar do al principio de una pregunta, ¿ok? No podemos no hacerlo, ¿ok? Se nota demasiado cuando tratamos de inventar o hacernos entender sin recordar la estructura simple de una frase, ¿ok? Se nota. Entonces, como ustedes tienen tiempo de estudiar y tienen motivación para estudiar el inglés, vamos a aprender a hacerlo bien, ¿ok? Entonces, mentalizarse que para hacer una pregunta en inglés necesariamente tenemos que ocupar el verbo to be, do, y empezaría entonces do y el resto de la frase, que sería sujeto más verbo, ¿cierto? Entonces, para hacer una pregunta en present simple, ocupamos la estructura básica que es sujeto más verbo, pero le agregamos el verbo do al principio. Do you like music? ¿Te gusta la música? Does he speak English? ¿Él habla inglés? ¿Ok? Entonces quiero que en realidad nos tomemos un tiempito en como un momento ya más calmado para realmente entender la frase en inglés y cómo se hace una pregunta bien.
¿Ok? Entonces, ¿por qué aquí si está he no se le agrega la S a ese verbo? Does he speaks English? Porque si, por ejemplo, sabemos que el he, she o it necesariamente se le agrega una S al verbo, porque la respuesta es muy simple. No pueden haber dos verbos conjugados en una misma frase. ¿Ok? Está gramaticalmente incorrecto. ¿Ok? A pesar de que se va a entender lo que ustedes quieren preguntar, va a estar mal dicho. Y la idea es que lo hagamos bien. Entonces, no pueden haber dos verbos conjugados en una misma frase, independientemente del tiempo verbal que sea, pasado, presente o futuro. ¿Ya? Si ya conjugamos un verbo que es el do, que en este caso es does, porque el sujeto es he, ¿cierto? No es necesario conjugar nuevamente el verbo que en este caso es el verbo principal, ¿ya? Que vendría siendo speak, ¿ya? Porque él pregunta en español, ¿él habla inglés? ¿Ya? Podríamos decir, él habla solamente. Y la frase sería, does he speak? ¿Ok? Entonces, para caracterizar, o sea, para expresar de mejor forma qué queremos decir, le agregan English, ¿ok? Él habla inglés. Entonces, no podemos conjugar dos veces un verbo en la misma frase. ¿Ok? Entonces la manera correcta de hacer la pregunta sería ¿Does he speak English? Y la manera incorrecta sería ¿Does he speaks English? O la peor manera que podríamos hacer o hablar sería ¿Do he speaks English? ¿Ok? Entonces, para no cometer estos errores es necesario recordar que la estructura de una pregunta en inglés es esta. Al principio siempre va el do, después el sujeto y el verbo que vendría siendo el resto de la frase. ¿Ok? Entonces, hay otras preguntas que también son muy necesarias aprender, que en español sería ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Ok? Todas esas palabras que en español son importantes, que las preguntamos siempre, en inglés comienzan con la letra W, W, ¿ok? Que en inglés o en la gramática en realidad sería una partícula interrogativa o en inglés serían las W questions, ¿ya? Las W questions, las palabras o las preguntas con W. Why, when, where, how, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Sabemos que es why, ¿cierto? ¿Cuándo? Es when. Entonces, si queremos preguntar algo tan simple como ¿cuándo vuelves? Que en español solo tiene dos palabras. En inglés sería when y el resto de la estructura, ¿cierto? Do you come back? ¿Ok? Lo mismo para la palabra why o por qué, ¿ya? Que en este ejemplo dice, ¿por qué te gusta la música? Entonces empezamos, ¿ya? Siempre hay que relacionar lo que queremos decir bien en el español también hay que mejorarlo, hay que recordar las reglas gramaticales en español para poder también traducir de manera correcta al inglés, ¿ok? Si también hacemos una pregunta mal en español, lo vamos a traducir mal en inglés, ¿ok? Independientemente si nos aprendamos la estructura, en inglés, como hablando en inglés, no vas a pensar en una estructura, ¿ok? No vas a pensar, primero es la partícula interrogativa, después el do, después el sujeto, después el verbo. No. Simplemente toda esta información te va a salir natural, de manera natural. ¿Ok? El cerebro no va a tener tiempo de procesar qué estructura es tal o igual, ¿ok? Lo que va a hacer tu cerebro va a ser simplemente asociar la mejor forma de decir una frase, ¿ya? Si la decimos de manera correcta desde el principio, tu cerebro siempre va a decir la manera correcta de la frase, ¿ok? Pero
si en español tenemos problemas con la gramática, sería bueno repasar algunas reglas para que cuando estemos aprendiendo este tipo de cosas no se nos haga complicado o confuso aprender nuevamente estas reglas gramaticales que en inglés son un poco distintas, un poco distintas. Si ustedes ven, igual está de manera correcta, bueno, ordenado, por ejemplo, la traducción, ¿ya? A excepción de algunas como frases que, como les decía, primero se pone lo que caracteriza la frase y después como el sustantivo en sí, ¿ok? Primero el adjetivo, después el sustantivo, y en español es distinto, ¿ok? Primero se dice el sustantivo y después todo lo demás, ¿ok? Todo lo que caracteriza a ese sustantivo, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Para aprender estas estructuras de manera correcta, lo primero que tenemos que hacer es saber bien las reglas en español, ¿ok? Entonces, volviendo como a la estructura de una W question, las palabras con W, entonces decimos ¿por qué? ¿Cómo digo por qué en inglés? Why. Entonces después el cerebro, después de obviamente ejercitar mucho estas preguntas o la estructura gramatical en present simple, el cerebro ya va a saber que después viene el do you like bla 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 bla. ¿Ok? Entonces hay que estudiar varias veces esta, esta parte del inglés porque es muy importante tener esta base bien clara. ¿Ok? Entonces las W questions las voy a mencionar por ahí en otra clase y también las voy a subir al Classroom para que no se olviden ya de que why es por qué, de que when es cuándo, where es dónde, etcétera, ¿ok? Si ustedes también pueden investigar las W questions y las van a aprender a ocupar mucho más rápido, ¿ok? Recuerden que este curso es también muy como auto, no sé, dinámico, es muy, es como una automotivación muy importante, ¿ok? Esas ganas de aprender tienen que estar, pero muy, 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 muy activas, ¿ya? No podemos aprender bien un idioma si no tenemos las ganas o el tiempo. ¿Ya? El tiempo invertido en recibir esta nueva información o recordar esta información es muy importante porque van a poder alcanzar un objetivo que quizás ustedes lo ven muy lejano. Pero si realmente se ponen a estudiar, van a lograr un buen nivel de inglés. ¿Ok? Entonces, para preguntar por qué, cuándo, cómo, siempre tenemos que recordar que en inglés esas palabras son con W. Entonces, al principio de la frase se pone la palabra que es why, when, etc. Y después el resto de la frase que vendría siendo la estructura de arriba, ¿cierto? Do, el sujeto y el verbo, que es como lo que la acción principal de la frase. ¿Ok? Entonces, para finalizar el present simple, aquí está la estructura. Este material va a estar en el Classroom siempre, o yo también, si es necesario, lo voy a enviar por WhatsApp para que ustedes lo tengan en su celular y puedan repasar entonces que esta es la estructura, ¿cierto? Es como un torpedo, ¿ya? De la estructura simple del presente, ¿ya? Entonces, repasando así como muy rápido los pronombres, la conjugación del verbo do o de los verbos en general en el present simple dependen necesariamente de quién realiza la acción, ¿ok? Que en este caso es el pronombre personal, que gramaticalmente sería el sujeto, ya el sujeto de la frase. I, you, we, they, y she, he, she o it funcionan siempre de manera distinta, ¿ok? Entonces, para recordar, el sujeto más el verbo más el complemento de la frase, que es como el resto de la frase. En present simple sería I play with my cousin, ¿ok? Que en español es fácil, yo juego con mi primo. Entonces ya sabemos cómo hablar, preguntar algo en el momento
que está pasando en el momento o como explicaba antes, es una rutina diaria o simplemente queremos expresar algo del ahora, ¿ya? Entonces yo les voy a dejar estas hojas de ejercicio que ustedes van a tener que realizar. Me las mandan por correo. Yo sé que algunos ya conocen esta página. Yo trabajo bastante con esta página. Live Worksheets, ¿ya? Bueno, la idea es que repasen todos los contenidos que revisamos hoy haciendo ejercicios. La primera parte se trata de recordar un poco los pronombres personales y cómo funcionan con el verbo to be. ¿Se acuerdan? I, you, we, you, they funcionan con el are, excepto el I am, ¿cierto? Yo soy. Y el he, she o it, siempre especial, en verbo to be sería is. He is, we are, I am, etc. ¿Ok? Entonces eso hay que estudiarlo, es lo básico. Y vamos a seguir entonces con un ejercicio. Dice arrastrar el correcto pronombre personal en la imagen. Como por ejemplo, she es ella. Entonces identificamos todo primero, como sea más ordenado y cómodo para ustedes realizar el ejercicio. ¿Ok? Ahí yo veo un niño, ¿cierto? He. Eso es un cuaderno, no tiene sexo, no tiene vida, es eso, it. Ellos, tal como yo lo dije en español, son ellos, ¿cierto? They, etc. En la segunda parte de la hoja hay que elegir el correcto pronombre. Por ejemplo, para Peter and I, que vendría siendo we, ¿cierto? Emma, en un pronombre personal, vendría siendo she. Entonces, el sujeto my sisters, we, perdón, they, disculpen, they, ¿ok? Entonces, me desconcentré, disculpen. El resto del ejercicio es la parte 3, que hay que elegir la respuesta correcta, ya no hay que escribir nada. Peter and I are friends. Entonces nosotros, ¿cierto? We are very happy together. Entonces, para realmente realizar los ejercicios, yo siempre recomiendo tener un traductor a mano, porque si no sabemos lo que dice la frase, tenemos que ir palabra por palabra. Pero lo primero que tenemos que hacer para saber qué dice la frase es identificar lo que sí podemos entender. Que en este caso me imagino que es happy, ¿cierto? Feliz. Together es juntos. Friends también, amigos, ¿cierto? Entonces ya podemos tener una idea, una noción de lo que significa la frase. Entonces, Peter and I are, ¿cierto? Conjugado el verbo to be porque son ellos o nosotros. Friends, somos amigos. Después, si no sabemos qué responder ahí por mientras, siempre hay que hacer el ejercicio de saber el significado de la frase, ¿cierto? Después dice, are very happy together. Entonces, very happy es, a ver, muy feliz, ¿cierto? Recordando. Juntos, together. Si no sabemos qué es very, entonces abrimos el traductor, yo ocupo el más simple, ¿cierto? Very happy. ¿Qué será very happy? Ay, perdón. Ay, muy contento o muy feliz. ¿Ok? Yo también ocupo otros traductores que los voy a mencionar después, que son como más educativos, ¿ya? Entonces, este ejercicio lo hacemos con el resto de las frases. Si no sabemos qué significa la frase, hay que buscar necesariamente en un traductor para poder responder bien y que desde el principio tengamos ese cuidado y esa preocupación de saber qué significa la frase y también no responder tan rápidamente, sino que demorarse un poquito más para no equivocarnos, ¿ok? Para no equivocarnos. Estas son cosas tan simples que de verdad la idea es no equivocarse, ¿ok?
Entonces también hay que elegir la respuesta correcta en la 4, ¿ok? El mismo ejercicio. Si no sabemos qué es young, lo buscamos. Si no sabemos qué es cat, que obviamente es gato, hoy me perdí. Ya, lo buscamos, ¿ok? Sorry. Cat, entonces gata o gato. ¿Ok? Y así lo seguimos haciendo por el resto de las frases. Y la parte 5 es elegir, ¿cierto? La palabra correcta para terminar de construir la frase. En este caso vendría siendo el sujeto de la frase, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos la primera opción cuál será? Hay que saber qué significa el resto de la frase, que es are in my bag. Entonces, ¿qué identificamos? ¿Qué podemos entender? Quizás nada, quizás todo o quizás algunas palabras como my, que es mi o mío, ¿cierto? Bag, ¿qué será bag? Entonces, si no nos acordamos, nos demoramos un segundo más en buscarlo. Perdón. Bag y es bolsa, bolso o cartera, ¿ya? ¿Ok? Entonces, o mochila también, que en este caso sería mis libros están en mi mochila. ¿Qué iría? No irían mis amigos, mi madre, tú o yo, ¿cierto? Sino que algo que puede caber dentro de una mochila. Aquí dice is 35, 35. ¿Quién puede tener 35? La madre, los amigos. ¿Y cómo saber qué respuesta poner? Entonces, sabiendo o recordando que la estructura de los pronombres personales con el verbo to be es is, ¿cierto? Para he, she o it, porque aquí dice is 35. Entonces no puede ir el you, ¿ok? Porque sería correctamente you are 35, ¿ok? Si dice is es porque está hablando de él, ella o eso. Y aquí eso es all and I es we, ¿cierto? You es tú, I es yo, my friends son mis amigos y my mother es ella, ¿cierto? Mi madre, que es femenino. Entonces es she. My mother is 35. ¿Ya? Y etcétera, etcétera. Entonces, cuando terminen de hacer el ejercicio, ponen aquí finish, ¿ya? Entonces, me envían la respuesta. Aquí dice email my answer to my teacher. Me envían la respuesta. Escriben su nombre, Francisca, no sé, el que sea. Y luego acá da lo mismo. No me importa esta información. Y aquí ponen mi correo que es nqtu.ingles@gmail.com. Ok, entonces si pongo aquí enviar, se me va a enviar a mi correo las respuestas de su hoja de ejercicios y a la vez van a corregir, ¿cierto? Y van a darse cuenta en qué se equivocaron, ¿ok? Las que están incorrectas salen en rojo, las que están correctas en verde, o etcétera, depende de la persona que hizo el live en la hoja, ¿ok? Esta era solamente un ejercicio demostrativo. Ustedes tienen que hacer correctamente la hoja, ¿ok? Después de esa hoja van a hacer este ejercicio que es My Daily Routine, las rutinas diarias, ¿ya? Que son todas en present simple, están todas en presente, ¿ok? Entonces aquí nos vamos a guiar por los dibujos. I wash my hand. Si no sabemos qué significa, hacemos el mismo ejercicio, lo buscamos en el traductor. ¿Qué es wash? ¿Qué verbo es wash? ¿Ok? Es lavar, lavar. Hands, sabemos que o si no nos acordamos, es manos. Entonces hacemos aquí. ¡pup! I wash my hands. Después dice I walk with my dog. Entonces, si no sabemos qué significa walk, al menos sabemos qué significa dog. ¿Ok? Entonces hay que identificar al menos una de las dos palabras principales de la frase. ¿Ok? Entonces, como es dog,
también lo podemos hacer por descarte, ¿ok? Dog, hay un perro. I walk with my dog, ¿ok? Independientemente, si sabemos lo que es walk, vamos a deducirlo según la imagen, ¿ok? Yo camino con mi perro, etcétera. Entonces, cuando terminen, hacemos el mismo ejercicio. Me ponen finish, me mandan la tarea, ¿ok? A nkuntu.ingles@gmail.com. Yo reviso, aquí les va a pedir sí o sí el nivel de inglés, etcétera, etcétera. No pesquen eso. Yo voy a revisar sus resultados y ustedes también lo van a ver acá. ¿Ok? Está en verde, ¿cierto? Cuando está en rojo, o bueno, depende, los colores depende, pero sí o sí va a marcar el correcto y el incorrecto. ¿Ok? Entonces, también me gustaría que si es que pueden, si es que les da el tiempo y si es que quieren seguir practicando el present simple para ya manejarlo al revés y al derecho, vamos a hacer este último ejercicio, ¿cierto? Que es sobre el verbo to be y el verbo to do. ¿Ok? El to be sería am, are, is y el to do es do o does. ¿Ok? ¿Cómo lo conjugamos? Depende necesariamente solo del sujeto y obviamente del contexto de la frase. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empieza una pregunta? A ver, si no nos acordamos muy bien, tenemos que empezar a recordar algunas ciertas reglas gramaticales que son muy importantes, ¿ok? Entonces, para hacer una pregunta, ¿se acuerdan que sí o sí se empezaba con el verbo to do, ¿cierto? Y depende del sujeto de la frase, lo conjugábamos, ¿cierto? Entonces, será do o does para you, ¿ok? Recordando que he, she o it se conjuga does, ¿ok? Entonces ya les di la primera respuesta, es do you like pizza? ¿Ok? Porque es you, tú, ¿ok? Y después hacemos los siguientes. Entonces hacemos el mismo ejercicio, enviar respuestas, ponen su nombre, aquí no ponen nada. Y aquí el correo. Lo importante es que escriban bien el correo, ¿ok? Y su nombre, obviamente. Y así yo reviso la hoja, les corrijo, les mando un audio o en la clase les corrijo en que se equivocaron y cómo les va, ¿ok? Y también ustedes van a ver inmediatamente la corrección de su ejercicio, ¿ok? Entonces, espero que les haya gustado esta clase y nos vemos en la próxima. Suerte y éxito.